hemos cantado alabanza, hemos orado, así que nuestro corazón, nuestro buen ánimo predomine, ¿no? Que nos juntamos por el Señor, hincamos nuestras rodillas a Él y bueno, y seguimos para adelante. Así que Dios esté con nosotros y su Santo Espíritu que Él dejó esté también con nosotros en esta hora, ayudándonos siempre en todas las cosas. Bueno, yo voy a continuar con el tema de la semana pasada, el tema que era el de la Pascua. Habíamos leído el origen de lo que era la Pascua, de cómo debería de hacerse, porque hoy en día hay mucha confusión en las personas. Unos le llaman la Semana Santa, otros le llaman la Semana de Turismo, otros le llaman la Semana de Pascua, ¿no? Entonces hay mucha confusión. Unas iglesias enseñan a no comer carne, sino más bien comer pescado. Y bueno, hemos ido en la semana anterior al principio de lo que era la Pascua. Y justamente para hacer un repaso, un poco de memoria de la semana pasada, y pienso que de repente en sus casas también lo leyeron más detenidamente y continuaron de repente un poco más con el tema, que me parece que es fundamental saber, tener el conocimiento con certeza de qué tenemos que hacer en estos días que muchas religiones imponen ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertos mandamientos, que como dice la Escritura, muchos son de hombres, otros son de Él, directamente de Dios, pero nosotros tenemos que saber cuáles son los mandamientos de Dios verdaderos y cuáles son los que los hombres imponen. Entonces, para eso tenemos la Escritura, la Biblia, la cual nos habla de un principio donde se originó todas las cosas. Desde Dios nos habla desde lo que hubo en los cielos, desde los ángeles hasta nosotros, criatura de Él, hecho el hombre por Dios mismo. Todo está escrito y todo tiene ya su determinación. Entonces, un repaso entonces, estuvimos hablando de que la Pascua, Dios había mandado a Moisés matar un animal, un cordero, no podía pasar de un año, el cordero tenía que ser sano, no podía tener rompimiento de huesos, porque como les dije la semana pasada, era en figura, ese cordero era figura de Jesucristo mismo, en el tiempo. Ellos obviamente que no podían comprenderlo, la gente de aquella época. Pero nosotros sabemos, hoy tenemos mucho conocimiento para darnos cuenta que figuradamente a ese cordero que Dios les ordenó matar para la expiación de los pecados, era el mismo Señor que también tenía que venir y morir por todos una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Entonces estuvimos leyendo en Éxodo. Y bueno, y estuvimos también hablando de que Dios determinó días en ese mes que Dios dio por principio de mes, una semana que iba del 14 al 21 de ese día, que era el principio de los meses, y que en esos 7 días
no podía comer pan con levadura. ¿Se acuerdan de eso? Era la fiesta que se llama de los ácimos, que significa justamente pan sin levadura. Entonces, también eso tenía que hacerse, no solamente matar el animal y comerlo juntos con el vecino y todo eso, apresuradamente. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dios les dijo cómo tenían que comerlo, porque también era en figura de lo que tenía que pasar, que era el Cristo, que tenía que morir por todos, derramar su sangre, y también su muerte tenía que ser rápida, como les mandó a comer el cordero por mano de Moisés a los hebreos, y ellos lo hicieron así. O sea que yo les estuve diciendo que era una fiesta, una semana que Dios había determinado cómo debería de hacerse, una ceremonia. Y bueno, entonces eso todo lo leímos, hice un repaso. Ahora vamos a ir a San Mateo. Perdón, a San Lucas. Vamos a ir primero a San Lucas, después vamos a ir a San Mateo. San Lucas, el capítulo 22, y vamos a comenzar desde el versículo 7. La página 97 del Nuevo Testamento. La página 97. Acá ya está Jesucristo, ya pasaron muchos años de aquella liberación del pueblo hebreo de manos de los egipcios, ¿no? Ya Dios lo tenía todo determinado. Dios tenía determinado ya desde antes de Moisés cómo que iban a estar en cautiverio, que iban a pasar 430 años de esclavitud. Ya se lo había dicho a Abraham. Moisés viene después. Abraham, Isaac, Jacob, ellos eran hebreos, Dios los había elegido a ellos, pero ya les había dicho que iban a estar en cautiverio por 430 años y después Él los iba a sacar. Así que los sacó de esa tierra donde eran esclavos y los introdujo en una tierra que ya estaba prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, que una tierra que Dios le iba a dar a ellos que era muy fructífera. Entonces, pero ellos seguían con ese ritual del animal, de matar el animal para el perdón de los pecados. Y la Pascua se comía el cordero, hasta Jesucristo comió ese cordero. Por eso uno a veces no entiende cómo los hombres imponen en doctrinas diferentes, ¿no? Y en mandamientos que no están escritos, a privar a las personas, a los creyentes, de hacer cosas que no tendrían que hacerlas. Porque hoy vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo, de acuerdo al mandamiento que le había dado a Moisés, él mismo también tuvo que aparejar la Pascua. Él mismo tuvo que aderezar el animal para comerlo. Y lo comió esa noche con sus discípulos, ese día. En esa semana llamada los ácimos, que también no podían comer el pan con levadura. Eran las dos cosas. Tenían que hacer la Pascua, que era el animal, comerlo juntos. ¿Se acuerdan que leímos que si el animal era grande, la familia era poca, tenían que unirse para comerlo? De acuerdo a las personas era el animal. ¿Recuerdan también que no podía quedar nada para el otro día? Era mandamiento de Dios. No podían guardarlo.
tenían que quemarlo, tenía que desaparecer eso. Semejantemente al Señor, que murió y no encontraron su cuerpo, resucitó al tercer día. Fue rápido eso, como simbólicamente nos mandó a ellos a que sea rápida esa Pascua, esa comida del animal. Y no era una fiesta de alegría, no, era una fiesta de dolor. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es así. Entonces, vamos a leer el capítulo 22, versículo 7 de San Lucas, y dice así. Este era el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios, ¿no? De San Lucas. Cuenta San Lucas, ¿no? Que Jesús estaba con sus discípulos y los mandó, les hablaba, ¿no? Y los mandó al tema del que estamos hablando, ¿no? Dice así en el 7, versículo 7. Y vino el día de los ázimos, en el cual era necesario matar la Pascua. Y vino el día de los ázimos. Ese día de los ázimos era esa semana que ellos tenían ya desde Moisés, ese mandamiento, esa semana, de que no podían comer nada leudado, no podían tener, pero también tenían que hacer la Pascua, que era matar el animal, el cordero. Podía ser un cordero o podía ser otro animal, creo que era un cabrito. Cabrito, ¿no? Una cabra, sí, un cabrito, es verdad. Un cabrito o un cordero. Bueno, entonces dice, repito el 7. Y vino el día de los ázimos, en el cual era necesario matar la Pascua, era el animal, y envió a Pedro y a Juan diciendo, el Señor los mandó a Pedro y a Juan, diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos, el cordero. Dice, y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, he aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Este caso, el Señor manda a sus discípulos a encontrarse con un hombre que tenía un cántaro sobre su cabeza, y que él le iba a decir dónde iba a pasar la Pascua. Hay otros casos referentes a cómo Jesús se dirigía. ¿Se acuerdan el caso de cuando iba a entrar a Jerusalén y mandó el Señor a los discípulos a la casa de tal a buscar el pollino, el asno? Ya estaba determinado que él iba a entrar en la ciudad con un asno. O sea que les quiero decir que las cosas que son de Dios están escritas cómo deben de acontecer. Así como entró en la ciudad con un asno, que ya estaba la persona preparado, el lugar, preparado ese asno, ese pollino, tenía que entrar a Jerusalén, tenía que hacer así. Lo mismo estaba escrito de este hombre que tenía el cántaro en su cabeza, ya estaba hablado que iba a pasar la Pascua ahí, en su casa. Son las cosas de Dios que Dios hace, que están escritas. Entonces Él los mandó a hablar con este hombre. En el 11 dice, y decir al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran cenáculo aderezado. Aparejad
allí. Esto les dijo a los discípulos cómo iba a darse todas las cosas. Entonces en el 13 dice: fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Bueno, se juntaron allí, estaba todo preparado. El Señor se juntó en esa casa con sus discípulos. La Pascua ya estaba aderezada, que era el Cordero, y comieron la Pascua, comieron el animal. Entonces en el 12, en el 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él deseaba, estaba deseando ese momento, porque sabía lo que iba a acontecer. Él sabía que esa Pascua estaba también representada en él a lo largo de la Escritura. A lo largo de la Escritura. Estaba determinado. Por eso cuando les dije la semana pasada, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, el mismo Juan dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque de la misma manera que Dios introduce la Pascua antes, de la misma manera Él da su vida por todos nosotros. Por los hebreos y también por los gentiles, que somos nosotros. Por el extranjero, por el que estaba lejos, por el que estaba cerca. De todos, dice, hizo uno. Por su sangre nos redimió a todos, una vez sola y para siempre. Así es. Entonces, vamos a desmenuzar estos textos ahora. El 15, repito. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea que si deseaba comer la Pascua, es lógico que esa Pascua era el animal, el Cordero. En el 16 dice: porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él les estaba asegurando ya que no iba a comer otra vez de esa Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Era verdad, el Señor iba a dar su vida, ya no iba a estar más con ellos, ya esa Pascua ya no la iba a hacer más con ellos, no iba a estar más. Él sabía que era la noche de su sacrificio, de su entrega. Entonces, repito el 16, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El fruto de la vid es el vino. Y así como era la última vez que iba a cenar, que iba a pasar la Pascua con ellos, que iba a hacer eso, también era la última vez que iba a tomar el vino con ellos. Era la última vez que iba a tomar el vino con ellos. Era cierto. Después dice en el 19, después dice
en el 19, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Haced esto en memoria de mí. Primeramente, el versículo 15 y 16, nosotros podemos darnos cuenta ahí que es separado a esto que viene, en el versículo 19 y 20. El Señor les prometió a ellos y les dijo, como Él sabía que era la última vez que iba a estar con ellos, les dijo que era la última vez que iba a comer el cordero, pero también les dijo que era la última vez que iba a tomar el vino de la vid, el vino de la vid, ¿no? Pero después les dice que agarró un pan. En el 19 dice: y tomando el pan, habiendo dado gracias, ese pan que tomó era un pan que no tenía levadura, era un pan que estaba preparado para que se comiera, era un pan que no tenía leudo, de acuerdo a la tradición, de acuerdo al mandamiento que Dios le dio a Moisés, que esa semana era la semana de los ácimos, donde había que comer el animal, pero también no había que comer leudo. Ese pan, figuradamente, también es el Señor Jesucristo, que Él también vino como el pan que descendió del cielo, y no como el pan que dio el Señor llamado el maná, que era pan, pero que al otro día se podría. No era un pan de vida, como el Señor también es representado como el pan de vida. Un pan sin levadura. No tiene contaminación ese pan. No hay mixtura en ese pan. Por eso Él partió ese pan sin mixtura, sin levadura, y lo repartió y les dijo a ellos que ese pan era su cuerpo, figuradamente, y que hicieran memoria de ese cuerpo, de ese pan, todos los días. Dice el 19, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Ah? El pan, como les decía, el pan de vida, el pan que vino del cielo, que no perece, ese pan. Ahora seguimos en el 20. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vieron que yo les decía que acá hay dos cosas diferentes. Una cosa es, porque está en el mismo capítulo, pero son dos cosas que nosotros tenemos que separar. Una cosa es que Él participó de la Pascua comiendo el cordero con ellos, y que era la última vez que lo iba a hacer, porque Él sabía que esa noche iba a dar su vida. Y también cuando tomó el vaso y le dio del fruto de la vid y les dijo que no iba a tomar hasta que se estuviera en el reino de los cielos, era el vino. ¿Ah? Eso por un lado, una promesa de verdad hacia los discípulos. Pero después
Por eso yo le decía de separar los textos para poder entender que cuando le da el pan, no es solamente para ellos, sino también para nosotros. Porque ese pan que Él figuradamente da, representa el cuerpo de Él, ¿tá? Que también nosotros que creemos pertenecemos a ese pan. Y también les dice tomó nuevamente el vaso con en el 20 dice, asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre. No era solo para ellos, y ahí quiero hacer la salvedad, que son dos cosas diferentes. El vaso, después que hubo cenado, cuando toma el vaso, les dice que es el nuevo pacto. Dice, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, dice, que por vosotros se derrama. Por vosotros, ahí es la totalidad. No es solamente por ellos, sino también por nosotros. Porque el pacto que tienen ellos y tenemos nosotros es por la sangre. Es por la sangre. Es por la muerte de Jesús, el derramamiento de la sangre y el perdón de los pecados de todos. Ahora igual vamos a corroborar con otro texto esto. Pero hay que separar para poder entender. Porque en el 19 y en el 20 nos dice el pacto que tiene con ellos, como también con nosotros. Porque ¿sobre quién nos manda sobre edificar a nosotros? Sino con ellos, sobre los discípulos. O sea que el pacto la segunda vez que toma el vaso y les dice eso, no se lo dice a ellos como se lo dijo la primera vez, sino nos está diciendo también a nosotros. Y nosotros sabemos, porque sabemos ya lo que pasó, que la sangre de Jesucristo limpió de todo pecado a través del derramamiento de la sangre. Así que todo está por el Señor dicho y determinado que tenía que ser así. Entonces, repito entonces el 19 y el 20. Y tomando el pan, que sabemos que el pan es el pan verdadero, el pan de Jesucristo, el pan de vida, el pan sin levadura, que en esa semana se hacía, porque todo está simbolizado en el pan, en ese pan puro y santo, sagrado, que tenía que ser así. Entonces dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, dice, que por vosotros se derrama. Por la totalidad. Por nosotros también, porque el mandamiento es en ellos, nosotros en ellos en Cristo. Ese es el orden que el Señor nos dejó. Además también, si nosotros fuésemos, por ejemplo, a pensar que tenemos que recordarlo una vez al año, como lo hacen las demás religiones, ¿cómo se contradeciría la Escritura? Porque el Señor nos dice a nosotros que no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si vamos a estar luego. ¿Cómo vamos a pensar que le vamos a hacer cada año un ritual de esto o una fiesta de estas? Se contradeciría. Sin embargo,
el mandamiento es hoy. Recordar ese pan que figuradamente es su cuerpo, lo tenemos que recordar todos los días. Que Él vino, que Él dio su vida, que Él murió por todos nosotros, que tiene grandes promesas para nosotros. Hoy no sabemos si vamos a estar el próximo año en la semana de turismo para volver a hacer un ritual de esos o una ceremonia de esos, que no nos corresponde hacerla. Porque el Señor la terminó cuando Él dio su vida. Ya estaba así determinado. Además, para nosotros los gentiles, Él da cuatro mandamientos nuevos. 4 mandamientos nuevos, porque cuando el Señor Jesucristo muere y derrama su sangre para limpiarnos a todos y hacernos uno delante de Él, había mucha rivalidad entre los discípulos y los gentiles. Los judíos no aceptaban a los gentiles. Y Dios tuvo que hacer un trabajo muy grande ahí para que ellos pudieran aceptarnos a nosotros. Porque unos decían, no, los gentiles que quieran seguirnos tienen que hacer las mismas cosas que nosotros hacemos. Y ponían trabas en el creyente, hasta que se hizo un concilio que está en los Hechos de los Apóstoles, ahí ustedes lo han leído muchas veces, y ahí se decretó, se determinó, y no por hombres, sino por el Espíritu Santo, que no le ponían más carga a los gentiles que quisieran convertirse a Jesús, o sea, al cristianismo, sino que se abstengan de 4 cosas por mandamiento que son muy importantes. No comer carne ahogada, no comer sangre, no dar falso testimonio, y sacrificar a los ídolos. Muy bien, gracias. Sacrificar a los ídolos, o sea, como mucha gente les hace sacrificio a imágenes, a dioses que se manifiestan, pero que no pertenecen obviamente a lo que son de Dios, ¿no? O a los mandamientos de Dios, porque sabemos que el diablo tiene mucho poder y la gente es confundida. Creen que sacrifican a Dios y le están sacrificando al diablo mismo. Por eso el Señor no permite, en ese mandamiento que tanto era para ellos como para nosotros, no podía sacrificar a los ídolos que la gente hacía. Hasta el día de hoy los hace. No dar falso testimonio, no comer carne ahogada y no comer sangre. Y ahí empezó a crecer, los discípulos empezaron a crecer en gran número, ya no había más esa diferencia que se hacía en aquellos días, que les digo que fue muy difícil, pero lo pudieron hacer, el Espíritu Santo lo pudo hacer. Ahora vamos a ir a otro texto rapidito para corroborar esto. Así que acá vimos en San Lucas cómo el Señor comió el cordero con los discípulos, cómo les dijo que era la última vez que lo comía, porque era verdad, lo iban a matar, él sabía. La última vez que iba a tomar el vino, les prometió tomar y comer en los cielos, a ellos. Y después, figuradamente, después de haber cenado, tomó un pan y les dijo que ese pan era su cuerpo. Después tomó la copa y dijo que era un nuevo pacto. Ya hasta cambian todas las palabras, un pacto nuevo, que ese pacto era a través justamente de su muerte, que él sabía que tenía que pasar. Los discípulos no sabían, pero él sabía. Es la sangre de un nuevo pacto, Ya lo que estaba ya determinado de antes tenía que finalizar, tenía que caducar todo lo que era la muerte del animal, el derramamiento de sangre, todo eso tenía que caducar. Y caducó.
Bueno, entonces vamos a San Mateo. Dos textos rapiditos nomás para corroborar esto que estuvimos hablando. San Mateo, la página 36 del Nuevo Testamento. Son las mismas palabras, pero, o sea, el mismo caso, pero con otras palabras. Dicha por San Mateo en este caso. Habíamos escuchado a San Lucas, ahora vamos a San Mateo, que cuenta también de lo que pasó. Entonces, en la página 36, el capítulo es el 26. Y el versículo 26. El versículo 26. Capítulo 26, versículo 26. La página 36 de San Mateo. Y dice así: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Igual que cuenta Lucas. Igual que cuenta Lucas. Dice, repito el 26, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Ese pan que vino del cielo, ese pan sin levadura de esa semana de los ácimos, porque no es casualidad, tenía que ser en la Pascua. Así como se mataba un animal para el perdón de los pecados, moría Jesús para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces, bueno, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. En el 27 dice: y tomando el vaso y hechas gracias, o sea que oró, ¿no?, les dio, diciendo: bebed de él todos. Acá cambian las palabras. Allá decía sus discípulos, acá es todos. Porque el orden, como les decía hoy, es que nosotros también entramos por ellos. Ellos son los fundamentos, ellos son los que adoctrinaron, los que enseñaron, y nosotros tenemos que sobreedificar sobre ellos. Dice, en el 27 dice: y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, de algo nuevo, la cual es derramada por muchos. Acá aclara más todavía San Mateo que Lucas que leímos, porque acá ya nos involucra a todos, como les venía diciendo en el tema. A todos. Dice, repito el 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Ahí es como les venía diciendo el orden. Él sabía que iba a morir, él sabía que su sangre iba a ser derramada por todos, porque así tenía que ser. Porque así como el animal limpiaba los pecados, tenía que venir Jesucristo para morir y para derramar su sangre por todos. Así tenía que ser, de la misma manera, y hacerlo una sola vez y para siempre. Ya no más derramamiento de sangre, ya no más ya no más ese ritual que era para el perdón de los pecados a través de un animal. Ya ahora Dios en nosotros, los que creemos en la verdad de que la sangre del Señor Jesucristo nos limpió a todos de pecado. Y nosotros confesamos no al hombre, sino a Dios, a Jesucristo, nuestros pecados. A partir de ese momento, entonces y después les dice:
Repito el 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. No era para ellos ni para unos pocos, era para muchos. Dice, para remisión de los pecados. Ya no más por el animal, sino el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. Dice, en el 29 dice, bueno, en el 29, corta acá, como dice San Lucas, dice, y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí se dirige a ellos, a los discípulos. Es la promesa en el boca a boca de Jesús y sus discípulos en los cielos. Porque la promesa que Él hace ahí, se la hace a los discípulos, no la hace para la totalidad, como que nosotros vayamos a estar bebiendo, la promesa sea para nosotros esa. No, la promesa para nosotros es el derramamiento de la sangre, el nuevo pacto. Ahí Él perdona nuestros pecados. Y rapidito un texto más, porque para terminar, y vamos a San Juan. Acá quedamos que la promesa, igual que, por eso yo les decía en San Lucas, que hay que separar los textos. Una cosa es la promesa que le hace a ellos y otra cosa es la promesa que hace a todo aquel que cree en Él. El pacto nuevo, que era por la sangre. Y ahora me pareció bien complementar con un texto más, que hemos hablado de ese pan que representa el cuerpo, que ese día esa semana era el pan sin levadura, pero el pan sin levadura justamente representa ese pan de vida. Y si no leemos estos textos, como que nos quedamos un poco ahí. Por eso vamos a leerlos y vamos a ver cómo se trata que ese pan es justamente el pan de vida, el pan del cielo, que es el Hijo de Dios. Entonces en San Juan, la página 111. La página 111 es en San Juan, el capítulo 6 y el versículo 51. Hay mucho acá en este capítulo, hay mucho, ustedes pueden leerlo. Yo voy a sintetizar con unos textos nomás para complementar el tema y ver que ese pan que él toma figuradamente, que es sin levadura, es el mismo. Es el mismo. Entonces, en el versículo 51, en la página 111, San Juan, dice así: habla Jesús, es el que está hablando, y les decía, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué hizo Jesús cuando partió el pan? ¿No le dio a su discípulo y le dijo que era figuradamente su cuerpo? Que lo comieran, que hicieran memoria de ese cuerpo. Bueno, ese dice en el 51 acá, San Juan, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si nosotros tenemos a Jesús todos los días y le obedecemos, vamos a vivir para siempre, porque la promesa es para nuestra alma y la dio Él, Dios.
Entonces, figuradamente esa noche, que era el pan, la semana de los ácimos, que era el pan sin levadura, esa semana que debería de comerse el cordero también, que lo comió, también les dio ese pan sin mixtura y les dijo que comieran. Y eso lo dijo, lo contó San Lucas, pero también vemos que San Mateo nos dice que también fue para todos. Entonces tenemos que ir uniendo los textos para llegar a un entendimiento donde no tengamos ninguna confusión, donde nada se nos haga que parezca algo como que no cierra, sino que todas las cosas que ya están determinadas, todas concuerdan en lo mismo. Todas concuerdan en lo mismo, sea San Juan, sea San Mateo, sea San Lucas, todos concuerdan en lo mismo. Ahora, dice repito, el 51, dice así: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, como les dio el mandamiento a los discípulos, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la muerte. Esa una sola vez y para siempre. Figuradamente, Él lo hizo. Figuradamente al animal que perdonaba los pecados y que también se comía. Ese animal que Él comió, que era la Pascua, era un cordero, eso se comía. Él también comió de eso. Y ese pan representaba su carne. Si nosotros pertenecemos a Jesucristo, nos tenemos que alimentar de su doctrina, de su enseñanza y del Espíritu Santo que Él envió, para que nosotros tengamos un entendimiento pleno. Entonces dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, no solamente por ellos, sino por todos nosotros también. Dice, bueno, hay muchos textos más, pero hasta ahí estaría bien. Ese pan que él esa noche toma, que era un pan puro, o sea, por mandamiento, ¿no?, que tenía que hacerse así, figuradamente era él mismo, que descendió del cielo. En otros textos, en San Juan, si ustedes lo quieren leer, en el mismo capítulo, en el capítulo 6, dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. No como el pan que comieron los padres, los hebreos, que era el maná, ese pan que cayó del cielo pero se pudrió. No duraba, no era para siempre. Nosotros comiendo de ese pan que Él nos manda a comer, pero no nos manda a comer de un año a otro. No nos manda a comer de un año a otro. Nos manda a comer todos los días. Que nosotros tengamos memoria de lo que Él hizo. Que el trabajo que Él hizo no es en vano. Que nosotros seamos constantes. Que no nos quedemos. Que vayamos para adelante. Que la promesa de Él está firme. Todos los días tenemos que recordarlo. No una vez al año. No una vez al año. Como lo tienen por costumbre las enseñanzas terrenas. La enseñanza de Dios es pura, es del cielo, no tiene mixtura, no se contradice. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos ayude. Será hasta el próximo domingo, si Dios lo